Voces Vivas por el Bicentenario, una serie de entrevistas a referentes culturales de Chiloé. Bienvenidos a un nuevo programa Bicentenario a través del SECREA, que nos ha prestado este hermoso lugar junto a la ilustre Municipalidad de Castro. Hoy quiero contarles que vamos a hablar de una voz de un hombre que ya no se encuentra con nosotros. Se trata de Ramón Yáñez Delgado. Nació en Achao en el año 1957, murió en el año 2025. Fue profesor, cantautor, folclorista, gestor cultural, referente en la investigación y difusión también de la cultura del archipiélago de nuestra isla grande de Chiloé. Fundó y dirigió destacados conjuntos, especialmente el Caituí de Achao, con los que proyectó la música chilota a nivel nacional. Fue creador y motor del encuentro folclórico de las islas del archipiélago, uno de los eventos culturales más importantes de la zona. Sus composiciones forman parte del repertorio fundamental del folclore chilote contemporáneo. En el año 2023 recibió el Premio Chiloé de Extensión Cultural otorgado por la ilustre Municipalidad de Castro. No lo tenemos con nosotros, un gran hombre que dejó un gran legado y ha accedido también a poder dialogar con nosotros Pablo Yáñez, su hermano. Y hoy queremos recordarlo y proyectar, lógicamente, la figura de Ramón Yáñez, no solo de su obra musical, sino también desde el vínculo humano y cultural que dejó aquí en nuestra isla grande de Chiloé. Y a través de su familia queremos acercarnos a su legado de este bicentenario. Don Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Enrique. Sí, igual agradecer la invitación, agradecer el recordatorio también para Ramón. Bien dices tú que estamos en instancias y en momentos que son simbólicos. Tú sabes, como dice Clifford Geertz, las culturas se sostienen en los símbolos, se sostienen en estas interpretaciones que hacemos nosotros los símbolos, y el bicentenario es muy simbólico para la cultura de Chiloé. Podemos tener diferentes miradas, podemos tener adherentes, detractores y otras reflexiones, pero por sobre todo, en estas instancias se generan también ciertos contextos en los cuales nosotros entramos a rememorar, entramos a refrendar y a recordar a referentes. Y yo, en lo particular, agradezco también la invitación porque hablar de Ramón no es simple, no es fácil, es una tarea que conlleva generar objetividad en la obra, generar también la templanza y poner en valor una obra que también ha sido, por un lado, innovadora, por otro lado también ha invitado a la reflexión en torno a muchos tópicos en Chiloé, pero por sobre todo generó un gran legado, y eso yo creo que es indiscutible dentro de la música, dentro de la... tú hablabas antes del encuentro folclórico, dentro de un montón de acciones que se hacen en torno a la cultura chilota, y también cómo Ramón fue un precursor en muchos ámbitos que generaron también nuevas miradas, refrescamos de alguna manera la cultura chilota a partir de él. Y como bien conversamos antes de iniciar esta conversación, uno mismo a través de este recorrido académico, dentro del recorrido de vida, musical y también familiar, nosotros hemos ido también mirándonos y reconociéndonos. Y desde esa perspectiva es muy importante mirar cómo en algún momento nosotros pudiéramos hablar, no sé, porque con Ramón nació comillas, la nueva canción chilota, junto a otros, junto a Héctor Leiva, junto al propio Amador Cárdenas, cómo entramos a mirar este Chiloé de Medanes, de Cirillas, de Minga, este Chiloé tradicional, y de un rato para otro nos vimos en este Chiloé impregnado de un modelo neoliberal a ultranza, algunos le llaman el efecto salmonera, como Felipe Montiel, la esmoltización de la cultura, llamada Renato Cárdenas, y cómo desde esas, tomando posición, porque en cultura uno lo quiere o no tiene que tomar posición, Ramón tomó posición, una posición de defensa de lo nuestro. Yo creo que eso es un concepto muy importante. Y justamente eso, a lo mejor desde lo más personal, ¿cómo describiría usted a Ramón, a su hermano, no solo como cultor, sino lógicamente como hermano y como hombre también del territorio? Claro, mira, yo creo que nosotros somos de donde estamos, los seres humanos, nuestras circunstancias, decía Ortega y Gasset. Entonces, nosotros venimos también de un tronco familiar muy arraigado con la música, muy arraigado con lo nuestro. O sea, la infancia nuestra
y la infancia de Ramón, obviamente, estaba impregnado en primer lugar de dos padres, Ramón Yáñez Barrientos, profesor rural, que todos nosotros tenemos ese recuerdo de infancia, nosotros buscando el caballo para que el profesor se vaya a la escuela rural en los fríos de invierno, que eran mucho más lluviosos que ahora, y a nuestra madre que tocaba el piano, leía música y la antigua música de salón que se tocaba a través de estos registros pianísticos, y ahí nosotros nos crecimos en ese ambiente. Ramón se creció igual que todos nosotros, conversando con los primeros referentes que empezaron a sacar a través de la literatura a Chiloé, más allá de nuestras fronteras, a la casa de Ramón Yáñez Barrientos y de Celia Delgado llegaba Narciso García, su señora doña Elena Quintana, los primeros reportajes que se hacían de Achave a través de un amigo muy cercano a la familia que falleció también hace poco, don Alipio Vera. Entonces, en ese entorno nosotros también fuimos viendo que, y lo conversamos con Ramón muchas veces, que así como otros mostraban lo nuestro, ¿por qué nosotros éramos incapaces también de mostrar lo que éramos, lo que sentíamos, lo que percibíamos y lo que avanzábamos? Con el pasar de los años, Ramón también, y a propósito de territorio, estudió pedagogía en educación general básica y sus primeros años y su primer año de ejercicio laboral lo generó en la isla de Desertores. O sea, estamos hablando de un Chiloé profundo de 40 o 45 años atrás, donde no existían todos estos medios de comunicación, la conectividad que existe hoy día. Entonces, era internarse en un Chiloé profundísimo que hoy día ya no existe, pero que también poco a poco en el devenir, como te comentaba recién, este mismo territorio fue mutando, y fue mutando para algunos, para muy bien, como toda cosa, esta mirada binaria de la vida, y para otros también, la mirada crítica, y ahí empieza a aparecer el otro Ramón, el Ramón que empieza a buscar al cultor allá en Apiao, a los Tiburcio Tureuna, a las Rosa Will de Isla Tac, a don Carmelo Legüe Curuán, rezador que llegaba, no sé, para el encuentro folclórico con un armonio y rezaba sus oraciones en latín. Entonces se va generando como este tema, ¿qué es lo que va quedando? Yo no soy, y aquí hablo a título personal, de repente soy un poco reacio a hablar de este concepto de las culturas que se van perdiendo, pero sí nosotros podemos hablar de las culturas que se van transformando, en el caso de Chiloé, cómo se ha ido hibridizando la cultura chilota, cómo se ha ido reconvirtiendo, cómo se ha ido globalizando, como dice García Canclini, esta mirada local de Chiloé, lo global y lo local, y yo creo que Moncho en su obra reflejó eso, reflejó la preocupación cómo esta antigua manera de ver Chiloé, esta antigua manera de sentir, de convivir, esta interculturalidad, que de repente nosotros usamos mucho el concepto de manera maniquea, nosotros podíamos entenderlo en el convivir, el sentido de pertenencia y también de pertinencia, cómo podíamos ir dejándolo plasmado. Y ahí Moncho fue precursor. Y de hecho, si tú miras la literatura y la discografía de Moncho principalmente, Caetú y Dachao, los tres primeros discos, y los dos primeros principalmente, son de un Chiloé premoderno. ¿Ah? Estamos hablando de los chimpoles, de las trinquetillas, de las travesías, de los chimpolazos. Y en cambio, en el tercer cassette de Caetú, porque estamos hablando de cassette en esa época, la tecnología era cassette, nosotros lo grabamos con el grupo Caetú el año 88 en los estudios de la Radio Estrella del Mar de Ancud. Y ahí aparece un tema que es emblemático, que tiene que ver con la mala pesca de José Cheuquel. O sea, como ya en el año 88 aparece por lo menos alguien que es precursor y dice, mira, ahí hay un problema, ahí hay un tema que a lo mejor exponencialmente va a ir creciendo y seguramente el día de mañana, como de repente vamos visualizando y vamos percibiendo todo hoy día, cada vez son menos de los chilotes y cada vez tenemos más restricciones y por ende tenemos también otros efectos colaterales como la contaminación de los ríos, de los mares, etc. Entonces ahí nace como una mirada, hay algo que hace clic en la obra de Ramón, que finalmente hoy día se valora. O sea, escuchar el Ya no hay pescado, entre otras cosas. entre otras cosas. O sea, él totalmente fue un visionario, como Muy usted está señalando. Exacto. Sobre este tema. Bueno, él dedicó lógicamente su vida a la música chilota, y
¿qué cree usted qué le movía a él específicamente? Porque investigaba, componía, reunía a las comunidades en torno a lo que es el tema del folclore. ¿Qué lo movía específicamente como ser humano? Sí, yo creo que de vez en cuando, muy de vez en cuando aparecen estas personas y aquí me voy a alejar del familiar, sino Mm. que voy a hablar de Ramón Yáñez como un verdadero personaje de la cultura chilota. eh, Aparecen estos personajes que mueven, para empezar, la institucionalidad, cómo hacer que otros crean en lo que yo pienso, cómo nacen agrupaciones como el Keitui, gente sencilla, gente eh, sin grandes estudios musicales ni grandes desarrollos artísticos detrás, sino que eran vecinos. Uno era un niño, yo estaba en octavo básico, primero medio, cuando empezó el Keitui. Como antes en las islas donde estaba, él creó grupos folclóricos en Chulín, creó grupos folclóricos en Apiao, un grupo muy bonito, un grupo que se llamaba Huicha Apiao, que para la época era todo bonito salir de la isla de Apiao y llevarlo a Kemchi, llevarlo al Festival Costumbrista de Castro, en los albores del Festival Costumbrista de Castro. Entonces, ¿cómo nacen estas personas que después llegan al centro urbano de la comuna de Quinchao, a Achao, y convence a las autoridades de la época para generar, por ejemplo, un encuentro folclórico como el Encuentro de las Islas, con todas estas particularidades que yo te contaba antes? Ahí no llegaban los grupos estilizados, ni llegaban los grupos que tenían mayor trayectoria artística, sino que el foco estaba en que este cultor natural, este cultor que nosotros con nuestro oído occidental de repente tildamos de desafinado, o donde utilizamos la guitarra como un instrumento de percusión más que como un acompañamiento armónico. ¿Qué le Mm, gustaría que se mantuviera como espíritu específicamente eso? Porque esto es mm. muy importante, el encuentro folclórico de la isla. Sí, bueno, yo creo que él hasta sus últimos días esperó que se mantuviera ese espíritu, que se mantuviera esa mirada. Yo creo que hoy día esta conexión necesaria de fiesta, mercado, de fiesta, patrimonio que existe y que tantos antropólogos estudian, yo creo que las festividades costumbristas de Chiloé, que principalmente abundan en verano, no han sido y no ha estado exento el encuentro de las islas de esta misma influencia. De repente, como dice una autora española, Dolores Juliano, las fiestas muchas veces se validan en cuanto a su convocatoria. Entonces nosotros hoy día, ¿cómo convocamos? Convocamos invitando a artistas de mayor renombre, convocamos invitando al artista de mayor trayectoria, pero no siempre se había puesto en valor ese cultor natural, cultor que había sido autodidacta, que venía de Chulín, que venía de las Chauques, que venía de Apiao, que venía del sector de Matao, etc. Entonces, yo creo que ese fue un foco. Y yo también, yo creo que en la autocrítica tiene que nacer también que hoy día, de una u otra manera, las actividades costumbristas de Chiloé se han ido homogeneizando. O sea, tú hoy día en paralelo encuentras 15, 20 actividades y son prácticamente iguales, encuentras las mismas agrupaciones, encuentras a los mismos cultores, a los mismos artistas que están sobre el escenario, pero por sobre todo está este tema que yo creo que era fundamental, que el único lugar que había en Chiloé donde el artista tenía un espacio de escucha activa era el encuentro de la isla archipiélago cuando se desarrollaba en el gimnasio fiscal de Achao. O sea, existía las muestras gastronómicas, había todo un tema revuelo en la comunidad, pero el tema artístico se desarrollaba en un lugar donde la gente que quería ir a aprender, que quería ir a escuchar, que quería ir a valorar y por sobre todo a reconocer al que estaba en el escenario, estaba en Achao. Don Pablo, ahora que Ramón no está físicamente con Mm. nosotros, ¿cómo siente usted que su música y su trabajo en general siguen presentes en Chile? Bueno, yo creo que la obra de Moncho, la obra, y en general, porque incluso nosotros de repente, hasta en conversaciones familiares hacemos ahí algunas distinciones, eh, ha tenido, uno, obviamente un legado y también una proyección mediática gigante. O sea, hoy día, ¿quién no conoce el Nazareno de Caguacho, Dónde va la lancha, o El Curanto, o Somos de Choncho? O sea, tantos temas que son parte de la memoria colectiva de todos los chilenos y de todos los chilotes, pero también está en la proyección en otros. Por ejemplo, yo te cuento, yo te digo, la misma familia nuestra,
Tú paseas por calle San Martín de Castro y cada 50 metros en época estival escuchas a mi hermana Morelia cantando Rema Rema Pechoña, ¿cachai? O Somos de Chonchi, ¿me entiendes? Así, no sé, pues está su hijo Claudio, que toca en el Caitú, Cristian Yáñez, que hace su tema también con el grupo Miancapué, uno mismo que ha ido generando también, y dirigimos, yo estuve más de 20 años dirigiendo el Caitú de Achao, él igual ha sido como un elemento socializador y también impulsor, proyector de mucha gente. En Achao del Caitú nació, no sé, pues la Tatiana Aguilar, que es una gran cultora, nació Gastón Escobar, que es un gran cultor en Achao, Albertito Contreras, que falleció hace muy poco, gente muy valiosa para la cultura musical de Chiloé y que no siempre nos vemos, no siempre nos reconocemos. Yo creo que eso hace también de que su música, que su legado perdure, más allá de quien lo interprete. Yo creo que allí ya hay un sello. Y lo principal, y que uno siempre tiene que ponerlo también en contexto, es que la música, más allá de este tema interpretativo, la ejecución musical, la complejidad musical o no, para Ramón siempre fue un medio. O sea, la música como un elemento mediatizado para poder generar un discurso. Y el discurso de él tenía que ver con un discurso de protección, en su primera etapa, en un discurso asociado a los valores de este Chiloé más prístino, Tradicional, claro. sí, Sí, y en el último tiempo ya con un tema ya de defensa para múltiples temáticas que van emergiendo y que han emergido como sociedad también. Don Pablo, y para cerrar, ¿qué cree usted que le diría, a lo mejor colocándose en el puesto de Ramón Yáñez, como a las nuevas generaciones? Mira, yo creo que Chiloé es un tremendo punto de referencialidad. De hecho, y lo conversamos con mucho, nos reíamos delante de una foto que aparece en un libro que editó la Universidad de Humanismo Cristiano con la editorial Loma hace muchos años, 20 años atrás ya, y que habla de la pertinencia cultural. Y tomamos eh, como universo muestral la cultura musical chilota y como, por ejemplo, hoy día nosotros, Chiloé, es un tremendo elemento, es un dispositivo educativo, pero y con un potencial gigante, y no lo estoy diciendo ahora por Bicentenario, lo estamos diciendo porque eso está escrito hace 20 años, cómo nosotros logramos ver que, uno, que lo nuestro, y trabajar la pertinencia no es solamente la folclorización en el caso del currículo, es mucho más que eso, cómo las culturas populares generan su propia epísteme, su propia manera de generar conocimiento musical y de generar discurso, cómo hoy día todo aquel que quiera crear, porque tú sabes que la creatividad no nace de la nada, si la creatividad nace de lo que han hecho otros, estos niveles de pensamiento superiores que conllevan la creatividad, también conllevan aprender y aprehender con esa intercalada de otros, y ese es un elemento importante para las nuevas generaciones. El que haga rock, e incluso yo lo he proyectado en algunos temas académicos, y teniendo como referencialidad a Chiloé, aunque sea punk metal, aunque sea death metal, aunque sea grunge, si es cumbia, o sea, imagínate hoy día las nuevas generaciones que escuchan grupos como Los Indomables, es cumbia ranchera, pero con temática social, con referencialidad chilota. Cómo hoy día nosotros podemos escuchar a nuevas voces como Quilalar, y que son absolutamente válidas, con nuevas sonoridades, con nuevos registros, con nuevos timbres sonoros, pero que no dejan de ser Chiloé. Como decía Urbina alguna vez, Chiloé es como esta esponja que tú le colocas de todo, pero no deja de ser Chiloé. Entonces, las nuevas generaciones tienen que aprender de aquello, que yo creo que es el gran legado de Ramón. Si Ramón fue un innovador, ¿quién tocaba una cumbia chilota hasta los 80, hasta que nos emerge Choño de la Quebrada, hasta que nos emerge Luciano Carrera, o el Pilcán de Bajamar o las Cochipoñes? Fue un innovador, fue incluso un transgresor. Entonces yo creo que también las nuevas generaciones tienen que aprender de aquello, o sea, que seamos capaces, que dentro de esta referencialidad que te decía, seamos capaces de innovar, de crear, pero también de defender. Yo creo que ese es un gran concepto que queda también para la posteridad de parte de Moncho, en el sentido de que la defensa es lo nuestro. Como te decía, la sociedad y las culturas se transforman, pero también nada deja de tener algo que decía un teórico que se llama Ricardo Escobar, que hay un concepto que se llama la naturalización de la cultura. O sea, nosotros podemos transformarnos, podemos pasar al mall un rato más,
pero no dejamos de ser chilotes, yo Eso es sí, lo más importante, claro, de eso, de permanecer, de saber quiénes somos, de no exacto, perder la identidad. Don Pablo, quiero agradecerle exacto. su tiempo con nosotros Muchas gracias. aquí en este programa bicentenario y bueno, quisimos traer, lógicamente, aquí este espíritu de este gran hombre que fue don Ramón Yáñez Delgado. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también al municipio de Castro. Llegamos al final de lo que ha sido este programa bicentenario. Agradecemos a ustedes que han estado junto a nosotros en esta oportunidad.